son muy frecuentes y en relación, ¿no?, a la gran diversidad de enfermedades del sistema inmune o desde el punto de vista reumatológico. Estas dos, artritis reumatoidea y lo que vendría a ser el lupus, constituyen pues enfermedades de importancia y por eso las vamos a desarrollar, ¿no? Obviamente todo esto enfocado principalmente, ¿no?, en aquellos métodos de diagnóstico que existen en el laboratorio para su identificación, ¿no?, y el conocimiento quizás de algunas pruebas que nos podrían ayudar a predecir quizás la actividad, ¿no?, o la progresión de estas enfermedades. Vamos a tocar el tema de artritis reumatoidea. Esta es una enfermedad periférica, inflamatoria, simétrica, la cual en cuanto a su etiología es desconocida y está asociada pues a deformidad a través de los ligamentos, tendones y destrucción de lo que vendría a ser las articulaciones. Está caracterizada por sinovitis erosiva, progresiva y simétrica, y no solamente va a afectar a las articulaciones, ¿no?, aunque suele ser las articulaciones el de mayor afectación, pero puede tener compromiso también a nivel cardíaco, ¿no?, pericarditis, por ejemplo, a nivel cutáneo, apreciándose nódulos, úlceras, o compromisos o alteraciones a nivel hematológico. Y es más, ¿no?, hay un síndrome que es el síndrome de Felty, la cual está constituida, ¿no?, por el diagnóstico de artritis reumatoidea más neutropenia y esplenomegalia. ¿En quiénes sospechamos, ¿no?, esta enfermedad? En aquellas personas de 30 a 50 años, a menudo, ¿no?, personas que son del sexo femenino, que pueden referir a anorexia, astenia, dolor, rigidez, ¿no?, de las articulaciones en las mañanas, las cuales están por más de 30 minutos, ¿no? Es lentamente progresiva esta rigidez. Suele afectar articulaciones interfalángicas proximales. Si bien es cierto, ¿no?, lo característico son esta sintomatología, ¿no?, en la presentación de artritis reumatoidea, siempre hay que buscarle el diagnóstico diferencial, ¿no? Hay otras enfermedades reumatológicas que también pueden simular el diagnóstico de artritis reumatoidea, y es por eso, ¿no?, que hay que buscar el diagnóstico alternativo, ¿no?, o el diagnóstico diferencial. ¿Y quiénes son esas otras enfermedades quienes nos podrían indicar, ¿no?, o simular la artritis reumatoidea? La psoriasis, por ejemplo, una enfermedad inflamatoria intestinal, lupus, ¿no?, que es la otra patología que vamos a hablar, poliartritis asociadas, ¿no?, a una enfermedad viral, hablamos de virus de hepatitis B o el virus de hepatitis C, por ejemplo, ¿no?, aunque la sintomatología de esta última enfermedad suele ser, pues, corta, ¿no?, un tiempo acortado, a diferencia de la artritis reumatoidea. Existen diversos tipos de criterios, ¿no?, que se han utilizado para poder clasificar o hacer el diagnóstico de la artritis reumatoidea, ¿no? Este es el criterio, ¿no?, aplicado en el año 87, ¿no? Sin embargo, ya su uso, pues, no está aconsejado, ¿no? Indicándose o ya haciéndose el diagnóstico a la fecha, ¿no?, con esos criterios del Colegio Americano, ¿no?, de Reumatología, así como también la Asociación, ¿no?, Europea, ¿no?, en lo que es reumatología, para la clasificación en lo que vendría a ser la artritis reumatoidea. ¿Qué diferencia esta clasificación con la anterior clasificación, no? Que en el año 87, o los criterios aplicados en ese año, los 4 primeros tenían que presentarse por lo menos 6 meses, ¿no?, o 6 semanas, ¿no?, de duración, ¿no? Entonces, artritis simétrica, artritis en dedos o manos, o aumento de volumen o hinchazón palpable, ¿no?, o la rigidez, por lo menos tenían que estar 6 semanas, ¿no?, presentes. Con las nuevas, ¿no?, con los nuevos criterios, ni tan nuevos, ¿no?, los criterios indicados en el año 2010, ya no se toma en consideración ese tiempo, ¿no? Es más, ¿no?, hay aquellos que pueden estar presentes más de 6 semanas como parte, o otros, ¿no?, la sintomatología que puede estar presente con menos de 6 semanas, y en dependencia de ello se le puede asignar una puntuación. Y esto me ha permitido, con los nuevos criterios del año 2010,
tratar de identificar aquellas artritis reumatoideas que tienen origen precoz, ¿no? Entonces, con estos criterios del año 2010 yo voy a poder detectar artritis reumatoidea de manera precoz, ¿no? Por otro lado, ¿no? Los criterios del año 2010 ponen en contexto la importancia del uso de marcadores biológicos para el diagnóstico de artritis reumatoidea. Estamos hablando, ¿no?, del factor reumatoideo y del anticuerpos contra el péptido citrulinado, ¿no? A diferencia, ¿no?, del año 87, en las cuales no se consideraba al péptido citrulinado, y mucho menos, ¿no?, se tenía en consideración los niveles de PCR o BCG, estos reactantes de fase aguda, que han sido utilizados, ¿no?, para valorar la respuesta inflamatoria en el contexto de artritis reumatoidea, ¿no? Entonces, quizás esos dos son los principales cambios, ¿no?, que resaltan en los criterios, entre los criterios del 87 y los criterios del 2010, ¿no? ¿Qué nos dicen estos criterios para poder hacer la clasificación de artritis reumatoidea, ¿no? Que por lo menos, ¿no?, deben de cumplirse 6 de todos estos criterios, deben tener una puntuación de 6 o más, ¿no? Definiría el caso de artritis reumatoidea. Si bien es cierto, esta clasificación es sugerente para artritis reumatoidea, no es definitivamente diagnóstica, ¿no? El diagnóstico es realizado siempre por el especialista, ¿no? En este caso el especialista reumatólogo, en base, ¿no?, al análisis y el contexto clínico que se esté presentando estos hallazgos, ¿no? Los criterios indican, ¿no?, la cantidad de articulaciones afectadas, ¿no?, si estas son grandes o si estas son pequeñas, ¿no?, adoptando la puntuación máxima aquellas que afectan a más de articulaciones, por lo menos de ellas una pequeña. Valoran la serología, ¿no?, cómo están presentes estos biomarcadores, ¿no?, si están o no están presentes. Si no lo están, ¿no?, ninguno de los adoptará la puntuación de 0. Si está solamente uno de ellos, ¿no?, o en niveles bajos, adoptarán la puntuación de 2. Y si están los dos en niveles altos, pues adoptarán la puntuación de 3. La duración de síntomas, ¿no?, suele ser menor a 6 semanas, adoptará la puntuación de 0. Si es que esta es más de 6 semanas, tendrá un punto, ¿no? Y en relación a los reactantes de fase aguda, se considerará, pues, normal, ¿no? Si la PCR o la BCG está normal, una puntuación de 0, y si la PCR o la BCG está normal, se considera la puntuación de 1. Entonces, en base al análisis de todos ellos, si esa tiene más de 6 puntos, definiremos artritis reumatoidea. A diferencia también de la anterior clasificación, aquí no se identifican, ¿no?, los cambios radiológicos en esta nueva, ¿no? ¿Por qué? Porque indican que ya los hallazgos radiológicos de por sí, ¿no?, cambios sugerentes a artritis reumatoidea, harían el diagnóstico, ¿no? Muchas veces no sería necesario siquiera remitirse, ¿no?, a este cuadro de diagnóstico o de clasificación para artritis reumatoidea. Bien, entonces el diagnóstico de artritis reumatoidea siempre se va desde el punto de vista clínico, ¿no? Esa rigidez, ¿no?, matutina, simétrica, ¿no?, principalmente entre los interfalángicos proximales, y más aún, ¿no?, si encontramos marcadores biológicos positivos. Estamos hablando, ¿no?, del factor reumatoideo positivo y los anticuerpos contra el péptido citrulinado, ¿no? También tenemos, pues, otros marcadores, como es la determinación de la BCG y la PCR. Si bien es cierto, estos no son específicos para artritis reumatoidea, a menudo pues van a ser útiles para poder distinguir una afección inflamatoria de una afección no inflamatoria. Muchas manifestaciones o síntomas musculoesqueléticos como osteoartritis o las fibromialgias, por ejemplo, pueden indicarnos, ¿no? Nos pueden sugerir que a lo mejor, ¿no?, que se trata de una artritis reumatoidea, pero los niveles de BCG y los niveles de BCR van a estar dentro de lo normal. La BCG ha sido utilizada, ¿no?, ya que se correlaciona con la actividad y con la severidad de la enfermedad de la artritis.
Un valor elevado de velocidad de estimulación globular en un paciente con artritis reumatoideo es de inicio reciente, es predictivo de daño en las articulaciones, ¿no? Por ende, ¿no? La BCG me mide actividad, me determina gravedad y en algunos casos, ¿no? En estadios iniciales de la enfermedad, su nivel elevado pueden asociarse a daños, ¿no? Articulares que pueden visualizarse a través del uso de la radiología, ¿no? Tenemos a la PCR, la cual es otro reactante de fase aguda, que su utilidad radica, ¿no? En medir la actividad de la enfermedad, así sea un factor reumatoideo negativo, y si es útil para monitorizar la respuesta al tratamiento. Habitualmente, ¿no? En un paciente con artritis reumatoidea vamos a encontrar BCG y PCR elevados. Sin embargo, no siempre vamos a encontrar la elevación de los dos. Puede encontrarse la BCG elevada o bien la PCR es elevada o viceversa, ¿no? La combinación de la BCG y la PCR me puede, ¿no? Indicar un daño radiológico de óseo, ¿no? Independientemente, ¿no? Si el paciente con artritis reumatoidea es factor reumatoideo positivo o si ese paciente está recibiendo ya un tratamiento. Por ende, ¿no? La BCG y la BCR en asociación son indicadores fuertes de progresión radiológica que solo, ¿no? El PCR como tal. Otros exámenes, ¿no? Aparte de la BCG, la PCR, que se deben de solicitar, ¿no? En la búsqueda o la identificación de artritis reumatoidea es la determinación de anticuerpos antinucleares. ¿Por qué? Porque se ha determinado, ¿no? Que en una tercera parte de pacientes con artritis reumatoidea va a ser ANA positivo. Y su hallazgo, ¿no? Me puede permitir, ¿no? Excluir otras enfermedades como LES o enfermedades sistémicas donde puede estar presente el anticuerpos antinucleares, ¿no? Si es positivo ANA, debo de excluir, ¿no? A las otras patologías, por ejemplo, ¿no? Anti-DNA, anti-SMIT en el caso de lo que vendría a ser LES, ¿no? Hay que recordar que el diagnóstico de artritis reumatoidea no solamente es desde el punto de vista clínico y otros marcadores específicos como factor reumatoideo o anti-CCP, sino también es un diagnóstico de exclusión, ¿no? Donde se descarta las otras posibilidades reumatológicas que pueden guardar relación con el cuadro clínico de artritis reumatoidea, ¿no? Por eso es que solicitamos ANA, por mencionar, ¿no? De ahí determinamos también el hemograma, ¿no? Hemograma, plaquetas sobre todo. ¿Por qué determinamos hemograma, no? Porque queremos ver la cantidad, pues, de leucocitos que se están, o que están presentes o que están en esa muestra de ese paciente, ¿no? Usualmente los pacientes presentan leucopenia dentro de la fórmula diferencial, los glóbulos rojos están disminuidos y la anemia es comportamiento, ¿no? De una enfermedad crónica o un proceso inflamatorio crónico, es decir, vamos a encontrar una anemia normocítica y no, normocrómica. Y vamos a encontrar nivel de plaquetas elevadas, ¿no? Es decir, vamos a encontrar trombocitosis, ¿no? Y esta trombocitosis principalmente está relacionado, ya que las plaquetas dentro de sus funciones están pues implicadas, ¿no? En la depuración de inmunocomplejos circulantes. ¿Qué otros exámenes deberíamos de usar, no? El ácido úrico, por ejemplo, ¿no? El ácido úrico para buscar, ¿no? Las otras posibilidades de manifestaciones articulares, ¿no? Donde si su nivel está dentro de los parámetros establecidos, vamos a poder excluir, por ejemplo, la gota, ¿no? A su vez, podemos pedir también exámenes radiográficos como la radiografía de manos
muñecas o pies, y el análisis del líquido sinovial, la cual es muy importante, ¿no? Ya que me permite hacer el diagnóstico de exclusión de gota, por ejemplo, o puedo identificar a través de la tinción o a través, ¿no?, de un cultivo de ese líquido sinovial, la posibilidad de que el líquido sinovial sea de origen inflamatorio, ¿no? Y más aún infeccioso, estaríamos hablando de una artritis infecciosa, ¿no? Usualmente la cantidad de células que están en un proceso inflamatorio en el contexto, ¿no?, de artritis suele ser pues células eh, menor, ¿no? Menor a 2000 células, donde vamos a encontrar un porcentaje de polimorfonucleares del 50%, pero con cultivos negativos, ¿no? Entonces, en el contexto de una artritis no vamos a empezar a encontrar cultivos positivos, ¿no? Artritis reumatoidea estamos hablando. También el análisis del líquido sinovial me va a poder permitir investigar la presencia de cristales. Bien, entonces en el estudio de artritis reumatoidea, hablábamos que teníamos biomarcadores, ¿no? Biomarcadores que son importantes, y estos biomarcadores son el factor reumatoideo. ¿Qué cosa es el factor reumatoideo? Son autoanticuerpos contra fragmentos FC de la inmunoglobulina humana, ¿no? Principalmente estos autoanticuerpos son de clase IgM, ¿no? Y esto no significa que no existan las otras clases, ¿no? Principalmente son de clase IgM, hay otras que son de IgG, IgA o IgE. Por eso, ¿no?, en la mayoría de pruebas, ¿no?, que se utilizan para su identificación, ¿no?, el factor reumatoideo, utilizan pues sustancias, ¿no?, que están dirigidas a la búsqueda de estas inmunoglobulinas. La sensibilidad, ¿no?, este, la sensibilidad de esta prueba radica, ¿no?, en un 40 a 80% dependiendo del método. Existen diversos tipos de métodos. Tenemos los métodos cualitativos, donde mis resultados son cualitativas, ¿no? Me dicen de positividad o negatividad, y lo máximo que pueden expresar quizás es eh, titular, ¿no?, de acuerdo a sus diluciones, y tenemos también métodos cuantitativos, ¿no? Los cualitativos, el claro ejemplo es la metodología de látex, donde vamos a ver pues justamente el proceso de aglutinación, ¿no? Si aglutinan o no, vamos a poder determinar la presencia del factor reumatoideo, ¿no? Y si queremos determinar la cantidad, ¿no?, en este método, vamos a poder hacer la cuantificación a través de las diluciones, ¿no? Y existen métodos cuantitativos como la determinación, por ejemplo, de Lisa, ¿no? Eh, eh, la cual no me expresa ya valores exactos, ¿no?, de este factor reumatoideo. La sensibilidad pues varía en dependencia de cuál de estos métodos o cuál de estos métodos yo utilice, ¿no?, si son cualitativos o cuantitativos, ¿no? Se prefieren los cuantitativos a la fecha, ¿no?, en el sentido que me permite reproducir, ¿no?, estos resultados, y aparte, ¿no?, eh, van a ser más confiables, ¿no? La especificidad diagnóstica en el factor reumatoideo es pobre. El 5 al 10% de la población normal puede presentar, por lo tanto, factor reumatoideo positivo, ¿no? Otras enfermedades como Sjögren, por ejemplo, eh, enfermedades mixtas, ¿no?, el tejido conectivo, infecciones por malaria, rubiola, van a también estar presentes el factor reumatoideo, ¿no? Se ha visto, ¿no?, que en Sjögren, un 75-95% de los casos, de hecho, pacientes con Sjögren pueden tener factor reumatoideo positivo. Lo mismo sucede para la enfermedad mixta del tejido conectivo, para LES, ¿no?, en 15-35%, para polimiositis y dermatomiositis en 50-60%, y para aquellos casos de infección con virus de hepatitis C, ¿no?, en un 54-76%. Entonces podemos decir con esto que el factor reumatoideo tiene poco valor, ¿no?, como prueba de detección para diagnosticar o excluir la enfermedad reumática en una persona sana o en una persona con artralgia con un nivel de evidencia 1B, ¿no?
Ahora, la ausencia, ¿no?, del factor reumatoideo, un factor reumatoideo negativo, pues no excluye en definitiva la enfermedad, ¿no? Presente, ¿no?, su prevalencia, ¿no?, de este factor reumatoideo en personas que tienen o cursan con artritis reumatoidea es de 70 a 80%, pero apenas el 33% van a presentar en una fase inicial de la enfermedad, ¿no? Entonces aquí lo que mencionaba, un resultado negativo, ¿no?, de factor reumatoideo no excluye a la artritis reumatoidea. Presenta pues un valor um, pronóstico con las manifestaciones y actividades de la enfermedad y gravedad de erosiones, y se asocia pues con la enfermedad articular agresiva y con manifestaciones extraarticulares, ¿no? Nódulo y vasculitis, evidencia de progresión radiografía. En la radiografía, la presencia de enfermedad extraarticular y discapacidad funcional. ¿Para qué más ha sido utilizado el factor reumatoideo, ¿no? Útil en pacientes diagnosticados para valorar respuesta a tratamiento. Por ejemplo, ¿no?, si paciente con un diagnóstico de artritis reumatoidea y en la cual la prueba, ¿no?, del factor reumatoideo es negativa, a través de estudios se ha demostrado, ¿no?, que el rituximab, ¿no?, es menos efectivo para este grupo de pacientes, ¿no? En caso, ¿no?, de pacientes que muestran con artritis reumatoidea, ¿no?, con el diagnóstico ya de artritis reumatoidea y que muestran pruebas al factor reumatoideo positivo, se ha demostrado que el factor de necrosis tumoral, ¿no?, es menos efectiva, ¿no?, en el tratamiento. En enfermedad, ¿no?, de síndrome de Sjögren, el factor reumatoideo positivo es sugestivo de desarrollar también linfoma, ¿no? Es otro hallazgo que se ha encontrado. Bien, aquí tenemos otras causas, ¿no?, no reumatológicas en donde se puede encontrar un factor de reumatoideo positivo. Dentro de ellas tenemos las infecciones virales, las infecciones parasitarias, ¿no? También tenemos a las neoplasias u otras hiperglobulinemias, ¿no?, estados hiperglobulinémicos, ¿no?, como por ejemplo la púrpura, la crioglobulinemia, las enfermedades pulmonares crónicas, sarcoidosis, entre otros. Bien, tenemos a otro marcador, ¿no?, o biomarcador para artritis reumatoidea, como es el péptido citrulinado, la cual son anticuerpos dirigidos, ¿no?, contra el péptido cíclico citrulinado, ¿no? Normalmente nosotros tenemos, ¿no?, formamos, ¿no?, citrulina, producto del metabolismo de la arginina, ¿no? Pero en la enfermedad la artritis reumatoidea se va a formar, ¿no?, un anillo cíclico, ¿no? Y entonces ¿no?, a esta citrulina. Entonces, y esto es lo que se busca, ¿no? Los anticuerpos dirigidos para este anillo cíclico, ¿no? Es un marcador ni tan nuevo, pero muy importante en el diagnóstico de artritis reumatoidea, ¿no? Los anticuerpos antipéptidos citrullinados son un grupo de autoanticuerpos específicos de la artritis reumatoidea dirigidos contra proteínas citrulinadas y a menudo detectados en lo que es la artritis reumatoidea temprana. Estos tienen una sensibilidad, ¿no?, que van de un 50 a 75% para artritis reumatoidea, que es similar a la del factor reumatoideo, pero es mucho más específica, ¿no?, del 90% de especificidad. Se han encontrado, a pesar de esta especificidad mucho mayor que es el 90%, péptidos citrulinados en otras enfermedades. ¿Cuáles son? Lupus, Sjögren, artritis también, psoriásica, tuberculosis, ¿no?, pacientes que tienen hepatitis C, ¿no? Entonces, de todas maneras hay que valorar, ¿no?, estas circunstancias
con peptidocitrulinado positivo. Pero en definitiva, ¿no? Su hallazgo es mucho, es más específico a comparación del factor reumatoideo, ¿no? Y la especificidad combinando, ¿no? Tanto el peptidocitrulinado como el factor reumatoideo se aumenta, ¿no? Cuando yo combino, pues, estos dos marcadores. La utilidad, ¿no? De estos, la de determinar estos anticuerpos antipeptidocitrullinados, radica, ¿no? En aquellos pacientes que muestran un factor reumatoideo negativo, ¿no? Los seronegativos. Y yo estoy sospechando en artritis reumatoidea. En la búsqueda, ¿no? De otras formas de enfermedad de tejido conectivo que son factor reumatoideo positivos. Y en aquellos pacientes que tienen hepatitis C o infecciones que a menudo se asocian, pues, a factor reumatoideo positivo, ¿no? No, lo mismo que el factor reumatoideo. Una prueba negativa antipeptidocitrulinado no excluye la artritis reumatoidea, ¿no? A pesar, pues, de su sensibilidad, ¿no? Y a pesar de una sensibilidad, ¿no? Considerable al factor reumatoideo, guarda el mismo comportamiento, ¿no? No va a excluir a la enfermedad, su negatividad. El 50% de los pacientes van a carecer de la posibilidad, ¿no? De detectarse en ellos estos anticuerpos contra el péptido citrulinado, ¿no? Un resultado, por otro lado, positivo de anticuerpos contra el péptido citrulinado, combinada con el factor reumatoideo IgM positiva, se correlaciona fuertemente con la progresión radiográfica y daño articular. Y por otro lado, los anticuerpos antipéptidos citrulinados no son útiles, ¿no? En el seguimiento longitudinal de la actividad de la enfermedad a comparación con la BCG y la PCR, ¿no? Se ha visto, ¿no? Que los niveles de péptido citrulinado, ¿no? Van a disminuir a medida que responden al tratamiento instaurado para artritis reumatoidea. Bueno, esta es una imagen, ¿no? De los diferentes tipos de anticuerpos que se dosan en artritis reumatoidea, ¿no? El factor reumatoideo, y aquí tenemos los anticuerpos contra péptido citrulinado, ¿no? Donde la sensibilidad para el factor reumatoideo y anticuerpo citrulinado son muy semejantes, ¿no? 80, 94, o sea, y es muy variable. Pero la especificidad puede alcanzar incluso al 100%, ¿no? Para, contra el péptido citrulinado, ¿no? Este es otro marcador, ¿ya? Contra la vimentina citrulinada. También es un anticuerpo citrulinado. Bien, dejamos de lado lo que vendría a ser artritis, ¿no? Y vamos a hablar del lupus eritematoso sistémico, ¿no? Pues, es una enfermedad crónica, autoinmune, de etiología que hasta la fecha es desconocida y que se caracteriza, pues, por pérdida de autotolerancia, ¿no? ¿Qué cosa va a haber aquí? Activación de los linfocitos B y producción de anticuerpos no específicos que determinan las manifestaciones clínicas que se expresan o se ven reflejados, ¿no? O nos reflejan, ¿no? Daño de múltiples órganos, ¿no? Por lo tanto, se considera una enfermedad sistémica, ¿no? Eh, Justo, ¿no? Esta activación, ¿no? De los linfocitos B, la producción de anticuerpos me ha permitido, pues, hacer la identificación de la enfermedad, ¿no? Tiene cambios, ¿no? Que se presentan desde el punto de vista hematológico, desde el punto de vista, incluso, ¿no? Bioquímico, cuando hay un compromiso a nivel renal, por ejemplo, pero principalmente, ¿no? El diagnóstico y la identificación se hace, ¿no? A través de la búsqueda de los anticuerpos antinucleares, ¿no? La enfermedad presenta una clínica variable, su diagnóstico también es excluyente y se basa en los resultados del laboratorio asociados, ¿no? A anticuerpos antinucleares, específicamente en la búsqueda de anticuerpos contra el DNA de doble cadena y el anti-Smith, ¿no? Más el anti-Smith, que es más específico que el anti-DNA de doble cadena, ¿no? Más frecuente en personas de sexo femenino, en edad fértil se presenta en un 90% de los casos, más frecuente en personas de raza negra que la blanca, así como en hispanos y
asiáticos. Bueno, el diagnóstico igual ha sufrido cambios, ¿no? Hay actualizaciones diversas que han ido desde el año 97, ¿no? Donde han revisado criterios del año 82, ¿no? Estos son los diagnósticos, ¿no? Donde incluía 4 criterios, ¿no? Para poder considerar como lupus, ¿no? Dentro de ellos, alteraciones clínicas, ¿no? Donde había manifestaciones cutáneas y manifestaciones sistémicas, ¿no? Como el exantema, malar, ¿no? La fotosensibilidad, la presencia quizás de úlceras orales o nasofaringias, artritis, ¿no? Alteraciones neurológicas, alteración de la función renal, pleuritis o pericarditis, alteraciones hematológicas, ¿no? Donde estaba la anemia, alteraciones inmunológicas, ¿no? Presencia de anticuerpos, ¿no? Y el hallazgo como tal de anticuerpos antinucleares, ¿no? 4 criterios hacían, pues, el diagnóstico. Y como mencioné, ¿no? Esto ha sufrido cambios, ¿no? Diversos criterios, como el Colegio Americano, por ejemplo, de Reumatología, otro grupo, ¿no? Internacional para el diagnóstico de lupus también ha mostrado sus criterios, ¿no? Donde indica que por lo menos deben ser, cumplir 4 de estos 17 criterios y que estos, ¿no? Incluyen al menos un clínico y un criterio inmunológico, ¿no? Tenemos aquí los criterios clínicos que están relacionados, ¿no? A las manifestaciones del lupus cutáneo agudo, aquellas manifestaciones del lupus cutáneo crónico o aquellas, ¿no? Que corresponden a compromiso a nivel de cabellos, ¿no? Ya sea adelgazamiento, fragilidad de los pelos rotos, ¿no? O alopecia. En ausencia, ¿no? Obviamente de otras causas que pueden causar, ¿no? Este compromiso a nivel de pelos, ¿no? En aquellas personas que no consumen quizás sus vitaminas, ¿no? O están en un cuadro de desnutrición o que estén tomando algún tipo de medicamento que tiene efectos sobre estos, sobre el cabello, ¿no? La presencia, ¿no? Dentro de los criterios clínicos de úlceras orales o úlceras nasales, ¿no? Enfermedades articulares, ¿no? Serositis, enfermedades renales, compromiso neurológico, ¿no? Trastornos hematológicos, anemias hemolíticas, ¿no? Leucopenia, o linfopenia, ¿no? Cuando hablamos de leucopenia, hallazgos de menos de 4.000, ¿no? Leucocitos, en ausencia de otras causas que lleven a leucopenia, ¿no? Medicamentos, ¿no? Otras enfermedades autoinmunes, linfopenias, menos de 1.000 linfocitos, en ausencia de otras causas de linfopenia como el uso de glucocorticoides, medicamentos o infecciones, y la trombocitopenia, ¿no? Menor a 1.000, ¿no? En al menos una vez en ausencia de otras causas conocidas como el uso de algún fármaco, ¿no? O de una enfermedad como la púrpura trombocitopénica trombótica, ¿no? Ya. Criterios inmunológicos, ¿no? Principalmente el hallazgo, ¿no? De anticuerpos antinucleares, ¿no? Que estén por encima del rango de referencia del laboratorio. Algunos consideran pues positivo, ¿no? Cuando esto se encuentra superior, ¿no? A 1 en 160 al momento de hacer la dilución, ¿no? 1 en 80 muchas veces se ha encontrado en una población sana, en una población normal. Y una vez identificado, ¿no? Estos anticuerpos antinucleares, podemos utilizar la búsqueda, ¿no? De anticuerpos específicos, como es el anti-DNA de doble cadena, la cual, ¿no? Debe estar también por encima del rango de referencia del laboratorio o 2 veces, ¿no? Por encima del rango de referencia si se hace el análisis mediante el enzimo inmunoanálisis o ELISA, ¿no? Con eso vamos a ver de que la manera de identificar anticuerpos de DNA puede ser de manera automatizada por ELISA o también puede ser a través de la búsqueda, ¿no? O del uso de la fluorescencia utilizando, ¿no? A la Citrilia lucideae, ¿no? Como sustrato.
Tenemos también la identificación del anti-Smith, ¿no? La presencia de ese anticuerpo antígeno nuclear Smith, la identificación de marcadores, ¿no? Antifosfolipídicos, la positividad del anticuerpo antifosfolipídico, según lo determinado por cualquiera de los siguientes, un resultado positivo de la prueba, ¿no? Para el anticoagulante lúpico, ¿no? O un resultado de falso positivo para arginina plasmática, o un nivel de anticuerpos anticoagulina, ya sea a título medio o alto, o un resultado positivo para la prueba anti-beta 2 glicoproteína, ¿no? Los marcadores para de antifosfolipídicos, entonces incluye al anticoagulante lúpico, a la anticardiolipina o a la anti-beta 2 glicoproteína I, ¿no? Entonces, cualquiera de estos me va a indicar, ¿no? La positividad, un criterio inmunológico para el diagnóstico del LES. Niveles, ¿no? De complemento, estamos hablando del complemento C3 o C4, hipocomplementemia, o la identificación a través de una prueba CUMS, ¿no? Directa en ausencia de anemia hemolítica, ¿no? Presencia de CUMS directa positiva en ausencia de una anemia hemolítica. Entonces, con ello hacemos criterios diagnósticos les definitivos y cumple pues con criterios, ¿no? Cuatro criterios donde por lo menos sea uno clínico, ¿no? Los otros sean de compromiso hematológico e inmunológico. Les probable cuando solo, ¿no? Están asociados a neuritis óptica, ¿no? Dos de los criterios asociados a neuritis óptica, asociados a hematuria glomerular, neumonitis, miocarditis, vasculitis, fenómeno Raynaud, ¿no? Y es posible cuando solo, ¿no? Está asociado un caso, ¿no? A lo anteriormente descrito. Bueno, son imágenes a continuación de lupus eritematoso sistémico, ¿no? rash, ¿no? A nivel malar, la cual incrementa con la luz solar, ¿no? Compromiso articular, la artropatía de Yacoub, puede afectar a nivel pulmonar, ocasionando neumonitis lúpica, ¿no? Afectación a nivel glomerular, lo que se conoce como nefritis lúpica, ¿no? O estar caracterizada por una fibrosis generalizada a nivel de los capilares, ¿no? Parecen hilos, ¿no? Como es que se aprecian en un estudio histopatológico. Otras manifestaciones digestivas, náuseas, diarreas, vasculitis intestinal, pancreatitis, oculares, ¿no? Vasculitis retiniana, conjuntivitis, escleritis, neuritis óptica, ¿no? Mencionaba que el diagnóstico nosotros lo hacemos a través del anticuerpos antinucleares, ¿no? U otros hallazgos, ¿no? Hay que valorar, ¿no? Al momento de hacer el diagnóstico por esos anticuerpos antinucleares, qué método se está utilizando, ¿no? Si es que este es un método de fase sólida, ¿no? Estamos hablando de enzima inmunoanálisis y dentro de estos el ELISA, o si es que estamos haciendo la determinación del ANA por inmunofluorescencia, ¿no? El estadio de la enfermedad, ¿no? Muchas veces podemos tener un ANA negativo cuando estamos en estadios tempranos de la enfermedad, o a lo mejor este paciente está recibiendo un tratamiento crónico para lupus eritematoso sistémico, ¿no? No con esto quiero decir que se debe determinar ANA, ¿no? Para valorar o controlar tratamiento, ¿no? El ANA es útil solo para diagnóstico. Dentro de las pruebas que utilizamos tenemos, o que se piden, ¿no? En el contexto de sospecha de lupus, hemograma completo, el examen completo de orina, la velocidad de cementación globular, determinamos proteinuria, ¿no? Estamos hablando de orina 24 horas y podemos pedir bioquímica sanguínea, sobre todo, ¿no? Para valorar, ¿no? Compromiso a nivel renal. Hablamos de urea, creatinina, ¿no? O dosar, ¿no? La cantidad de proteínas en sangre, ¿no? El hemograma completo. ¿Qué cosa vamos a encontrar, no? Anemia normocítica normocrómica, igual que el artritis reumatoide, es una anemia crónica, ¿no? De larga data. Vamos a encontrar leucopenia, ¿no? En un 50-60% de los casos, asociados también a linfopenia, ¿no? Y plaquetopenia leve, que está por debajo de 100.000 plaquetas, ¿no? Eso se ha visto en un 10% de los casos.
El examen de orina cobra un rol muy importante, ¿no? Eh, yo voy a valorar, ¿no? La función renal a través de un sedimento quizás urinario, y más aún si voy a pedir un examen bioquímico, ¿no? En esta muestra. Determinar, ¿no? Un examen de orina, un sedimento urinario se debe de hacer de manera inicial, ¿no? Cuando yo estoy sospechando de LES o cuando ya tengo el diagnóstico de LES, debo de pedir de manera inmediata una prueba de función renal, ¿no? Para ver si hay compromiso o no a nivel renal. O también, una vez ya establecido, ¿no? El diagnóstico, ¿no? De una nefritis lúpica. ¿Qué cosa es lo que voy a apreciar, ¿no? En un examen completo de orina, ¿no? En un sedimento urinario, el hallazgo de glóbulos rojos, ¿no? Eh, el hallazgo de células, ¿no? Renales, me indican, ¿no? Probablemente que hay un compromiso a nivel glomerular, ¿no? El dosaje de proteínas, ¿no? Proteinure más de 0,5 gramos, ¿no? Se ha apreciado también en un 50% de los casos en pacientes que ya tienen compromiso, ¿no? O nefritis lúpica. A su vez, ¿no? A la par también tengo que valorar por los niveles de creatinina, ¿no? Cómo está mi nivel de hemoglobina, ¿no? Cómo está mi nivel de complemento, o cómo está la presión arterial, ¿no? Si este paciente cursa con hipertensión, con nivel de creatinina alta, con anemia, ¿no? O con hipocomplementemia, me es sugerente también de una nefritis, ¿no? De origen lúpico. Para poder valorar proteinuria, yo requiero de una muestra de orina de 24 horas, ¿no? Ahí en imagen lo que estamos apreciando, ¿no? Son células hematíes, ¿no? En un sedimento urinario, y células que sugieren que son de origen a nivel glomerular, ¿no? Podemos pedir reactantes de fase aguda, ¿no? A menudo estos pues van a ser elevados en la enfermedad activa, ¿no? Vamos a encontrar BCG y PCR elevados en enfermedad activa, ¿no? En lupus. La BCG me puede indicar, ¿no? Severidad del compromiso inflamatorio o la magnitud del compromiso inflamatorio. El PCR responde más rápido a alteraciones inflamatorias y muchas veces se eleva mucho antes que la BCG, ¿no? Es un marcador temprano también de esta enfermedad. El perfil, ¿no? De autoanticuerpos en LES, ¿no? ANA. Estos anticuerpos van a ser dirigidos pues para antígenos nucleares o bien para antígenos a nivel citoplasmáticos, ¿no? Se pueden unir a epítopos de moléculas de DNA, RNA o proteínas localizadas, ¿no? En estas dos regiones que anteriormente mencioné. Pueden ser detectadas en el laboratorio por IFI y por ELISA, tienen una sensibilidad para LES en un 98%, aunque es poco específica, ¿no? Con ello quiero decir que se están presentes en otras enfermedades. ANA incluye un grupo de anticuerpos que pueden ser DNA, los anticuerpos extraíbles, ¿no? Del núcleo, los anticuerpos contra histona, los que van contra el RNA de transferencias, ¿no? Para esto yo requiero de muestra, ¿no? En cuanto al paciente, al suero, ¿no? Donde yo voy a estar investigando el anticuerpo, ¿no? Entonces que yo le pediré una muestra, ¿no? De sangre total, donde yo quiero el suero de ese paciente. Y este suero yo lo voy a enfrentar a un sustrato, ¿no? Un sustrato rico en antígenos nucleares. Y este sustrato rico en antígenos nucleares son las células EP2. Bien, el ANA, ¿no? Cuando nos reportan ANA positivo, ¿no? Por IFI, nos deben reportar también los patrones, ¿no? Y los patrones que yo aprecio, pues, pueden ser patrón homogéneo, pueden ser
patrón moteado, nucleolar o centromérico o patrón DUTS, ¿no? Y en dependencia, pues, de qué patrón sea, yo puedo asociar las enfermedades, ¿no? Por ejemplo, un patrón homogéneo, un moteado, ¿no? Y un nucleolar se han asociado al lupus eritematoso sistémica. Y dentro de ellos hay diversos tipos, ¿no? De marcadores que pueden manifestarse, ¿no? Para el diagnóstico de lupus, ¿no? Por ejemplo, el patrón homogéneo, DNA o histonas, ¿no? En el caso del moteado, ¿no? Independientemente si es fino, será ROI-La, y si es que es dependiente del moteado grueso, será Smith o el RNP. Y en el caso del nucleolar se han asociado, pues, a RNP, ¿no? Al otro tipo de patrón como es el SCL, ¿no? Entonces hay que investigar estos tipos de anticuerpos. ¿Quién es más específico, ¿no? De todos estos? El Smith. ¿Qué otro marcador también se ha utilizado, ¿no? Y lo tenemos también formando parte de los criterios, ¿no? De lupus eritematoso sistémico. Es el DNA de doble cadena. Bueno, entonces, el ANA, ¿no? Lo que nos indica, pues, es que no es específica, ya que se presenta en otras enfermedades, artritis, ¿no? Esclerodermia, patologías incluso, ¿no? Reumáticas. Su negatividad, por lo tanto, no es indicativa de LES, ¿no? Puede estar ausente en LES, ¿no? Y una vez identificado, ¿no? Ya los ANA, nosotros hacemos la investigación utilizando otras pruebas mucho más específicas, ¿no? Y estas son la identificación a través de anticuerpos de DNA de doble cadena. Este DNA de doble cadena, junto con el complemento C3 y C4, son pruebas, aparte, ¿no? Del DNA que me diagnostica, ¿no? La enfermedad, me identifica la actividad del LES, es decir, el factor predictivo, ¿no? O también puede determinarme factor predictivo de brote de la enfermedad. Los anticuerpos anti-DNA de doble cadena están dirigidos, pues, contra el DNA bicatenario, DNA nativo y DNA desnaturalizado. Pueden ser anticuerpos de IgG, pueden ser anticuerpos de IgM o IgA, ¿no? Su sensibilidad va desde el 79%, una especificidad del 73% por ELISA, y la sensibilidad con Citridia luciliae, ¿no? Que es el método o el sustrato que se utiliza por el método de inmunofluorescencia indirecta, está alrededor del 41%, y su especificidad, ¿no? Con el uso de este sustrato del 99%, ¿no? Los títulos elevados indican compromiso orgánico, riñón o sistema nervioso central, y estos son, pues, los dos métodos para su determinación, ¿no? IFI o ELISA. ELISA es más sensible, utilizan antígenos, ¿no? Bicatenario circular plasmídico, de timo de ternera, y puede adoptar distintos formatos, ¿no? Ya sea por luminiscencia o fluorescencia, y este se puede detectar de alta como de baja avidez, ¿no? Anticuerpos que tienen alta o baja avidez. Otro marcador que también lo incluyen, ¿no? Dentro de los criterios de diagnóstico de lupus son los anticuerpos antifosfolipídicos, ¿no? La anticardiolipina, la beta-2-glicoproteína I, ¿no? Y el anticoagulante lúpico. ¿Por qué es importante dosar estos anticuerpos, no? Porque la determinación de ellos en el contexto del LES me va a indicar la predisposición que tiene esa persona a formar o hacer trombos, ¿no? Está asociado a trombosis o a vasculopatías. Por otro lado, si tenemos una mujer, ¿no? Que tiene el diagnóstico de LES y que está gestando, el riesgo, ¿no? De complicaciones obstétricas. La presencia de anticuerpos antifosfolipídicos en personas gestantes se han asociado a mayor tasa de abortos. Se menciona, ¿no? Que el 40% del LES presenta positividad para alguno de estos anticuerpos conocidos como anticuerpos antifosfolipídicos.
Otros anticuerpos, ¿no? Son anticuerpos anti-Smith y anti-Ro, ¿no? La cual, si bien es cierto, tiene escaso, ¿no? El Ro y el A, utilidad diagnóstica en el LES, ¿no? Su presencia, ¿no? De anti-Smith y anti-La, ¿no? Cuando en pacientes con LES, ¿no? Siempre es en conjunto, ¿no? No una está independiente de la otra, ¿no? Dirigidos, ¿no? Estos anticuerpos anti-S RO ¿no? Y el LA contra partículas de ribonucleoproteínas distintas que participan pues en la regulación de la transcripción del RNA mensajero. Su determinación puede ser por inmunofluorescencia, por inmunodifusión, y estos anticuerpos son encontrados no solo en LES, ¿no? Sino en otra enfermedad como vendría a ser el Sjögren, ¿no? Por eso es que no es tan útil, ¿no? Su diagnóstico. Aproximadamente, ¿no? El 30%, ¿no? De los pacientes con LES tiene actividad anti-RO y el 20% de los casos tienen actividad anti-LA, ¿no? Se ha asociado el RO en pacientes que tienen lupus cutáneo subagudo, así como también lupus neonatal. Tenemos los anticuerpos anti-Smith, que sí son altamente específicos, ¿no? Para el diagnóstico de LES, pero sin embargo su sensibilidad es menor, ¿no? Su sensibilidad se ha asociado a una prevalencia del 25% de los pacientes que tienen LES, ¿no? A este anticuerpo anti-SPID, ¿no? Y se ha visto su importancia, la determinación, ¿no? En la identificación de nefropatía lúpica, ya que están presentes también este marcador, ¿no? El anti-Smith. Aquí tenemos un algoritmo simplificado, ¿no? Para el uso del laboratorio de estos anticuerpos, ¿no? O estos marcadores inmunológicos. Siempre se parte, ¿no? Con un ANA. Yo les mencionaba que un ANA con título mayor en un 160, pues sí es importancia, ¿no? Clínica y tiene que hacer pensar en la búsqueda de otras enfermedades. En realidad, el punto de corte va a depender mucho del laboratorio, ¿no? O del estudio que ha realizado ese laboratorio en su población en la cual está determinando esos anticuerpos antinucleares, ¿no? Pero en su mayoría, más de uno en 160 es considerado sugerente algún tipo de patología o conectivopatía, ¿no? Negativo, ¿no? Bajo el contexto de la búsqueda y la investigación de LES es poco improbable, ¿no? Por IFI estamos hablando, o si es que es positivo, es posible, ¿no? La enfermedad de LES. Y para eso, ¿qué debo de hacer, no? Investigar pruebas que me sugieren un proceso inflamatorio como el hemograma, la velocidad de sedimentación globular o el PCR, o pruebas sugerentes, ¿no? De anticuerpos de DNA, ¿no? Que me sean, ¿no? Específicos, ¿no? Para esta enfermedad, a través de la inmunofluorescencia, por ejemplo, o la búsqueda, ¿no? De anticuerpos antígeno extraíbles, ¿no? O contra los antígenos extraíbles, como el RO, el A, el SMIT y el RNP, ¿no? Y dentro de estos, el SMIT es el más específico, ¿no? No se ha encontrado mucha asociación de SMIT a otras patologías, ¿no? Sin embargo, lo malo de esta prueba es su poca sensibilidad desde el punto de vista diagnóstico, ¿no? Nivel de complemento, ¿no? C3 o C4, ¿no? También, ¿no? Debo de investigar, ya que sus niveles bajos, ¿no? O hipocomplementemia, ¿no? Están asociados a mayor actividad de la enfermedad del lupus eritematoso sistémico. El diagnóstico de LES, ¿no? Es un diagnóstico de exclusión, ¿no? Hay que descartar otro tipo de patologías. Y dentro de estos otro tipo de patologías tenemos a la artritis reumatoidea, ¿no? ¿Con qué?
Solicitar pues el anticuerpo antipéptido cetulinado, que es mucho más específico para artritis reumatoidea que LES. Hay que recordar que ANA puede estar presente, ¿no?, en artritis reumatoidea. Enfermedad del tejido conectivo, ¿no?, donde vamos a encontrar marcadores, ¿no?, elevados contra el RNP, otro anticuerpo. Enfermedad sistémica, donde adicionalmente, ¿no?, a los signos que pueden ser sugerentes para LES, se aprecian otros signos clínicos como la esclerodactilia, telangiectasia, calcinosis, donde el ANA puede ser positivo, ¿no?, para esta enfermedad de esclerosis sistémica, pero DNA de doble cadena negativo, ¿no?, y el anti-SMID negativo, ¿no?, en esta esclerosis sistémica. Sjögren, ¿no? Adicionalmente, la sintomatología de LES puede haber quizás una queratoconjuntivitis zika, ¿no?, serostomía, donde tenemos anti-RO y anti-LA sugerentes, ¿no?, para Sjögren. Vasculitis, donde puede tener una clínica parecida, ¿no?, o sugerente a LES, pero tenemos otro marcador, que son los ANCA, ¿no?, anticuerpos anticitoplasma, ¿no? Donde están el PR3 o el MPO, por ejemplo, ¿no?, una vez identificado el ANCA positivo. Beckett, aftas orales, ¿no?, enfermedades oculares, compromiso neurológico y vascular, muy sugerente también a LES, pero hay que tener consideración de que Beckett es más frecuente en varones, a diferencia de LES, que es más frecuente en mujeres, donde en Beckett vamos a encontrar anticuerpos antinucleares negativos, ¿no? Y enfermedades infecciosas como el virus de Epstein-Barr, hepatitis B o hepatitis C, que pueden sugerir, ¿no?, LES, pero donde sus marcadores serológicos, estamos hablando, ¿no?, de anticuerpos para virus de hepatitis C, anticuerpos, ¿no?, ya sea antígeno de superficie, ya sea contra la región core, entre otros, para el virus de la hepatitis B, o dosar, ¿no?, marcadores para el virus del Epstein-Barr positivos, ¿no?, que no se espera encontrar, pues, en una LES, ¿no?, propiamente dicha. Tenemos, ¿no?, otra enfermedad que se conoce como lupus inducido por droga, ¿no? Esta enfermedad de lupus inducido por droga es un síndrome clínico con características muy similares al lupus eritematoso sistémico o cutáneo, ¿no?, denominado lupus inducido a fármacos, porque se sospecha, ¿no?, cuando una persona está tomando un fármaco y este fármaco por lo menos, ¿no?, ha tenido que estar siendo consumido por un periodo de un mes a más, ¿no? Estos fármacos, ¿no?, inducen pues la formación de autoanticuerpos sin causar un trastorno clínico. No hay una predilección en cuanto a sexos, ¿no? La relación es de 1 a 1, tanto para hombres o como para mujeres en cuanto al consumo de estos fármacos que inducen, ¿no?, a este lupus. El grupo poblacional a la cual se ha asociado más, ¿no?, esta enfermedad es aquellos mayores de 50 años, ¿no? La forma de presentación, ¿no?, clínica, que se parece mucho al lupus, ¿no?, eritematoso sistémico, no es de presentación lenta o de instalación lenta, ¿no? Va a aparecer fiebres, artralgias, por ejemplo, ¿no?, de manera súbita. ¿Qué fármacos se han asociado, no? Cuando se indica procalcinamida en un 15 a 20%, hidralazina en un 7 a 13%, el factor, ¿no?, de necrosis tumoral de un 0,2%, y la minoxiclina en un 0,05%, ¿no? Bajo el contexto de estos fármacos y la presencia, ¿no?, de estas manifestaciones clínicas muy parecidas al LES, debemos pensar en lupus inducidos por drogas, ¿no? Estos fármacos, ¿no?, son fármacos que se metabolizan por acetilación. ¿Qué pruebas, no, se han encontrado en lupus inducido por fármacos? Los anticuerpos antinucleares, los cuales han sido positivos en un 95 a 100%, y ahí también se han asociado a los antihistonas, ¿no?, en un 90 a 95%. El hallazgo, ¿no?, del anti-DNA de doble cadena, menos del 5%, ¿no?, el anti-SMID,
menos del 5%, ¿no? Y los otros son muy variables, ¿no? Incluso hay algunos que prácticamente son no identificables o que no se ha asociado o la asociación es incierta, ¿no? Como es el caso del anti-ROC, por ejemplo, ¿no? Estos pacientes van a cursar, ¿no? Desde el punto de vista hematológico, con anemia, con leucopenia, así como también van a presentar una prueba de Coombs directa positiva. En relación a los anticuerpos, ¿no? Contra histona que se han apreciado en lupus inducidos por droga. Se dirigen pues frente a los componentes proteicos, ¿no? De los nucleosomas, los complejos de DNA proteínas que forman pues la estructura de la cromatina. Tiene interés histórico y clásico por su responsabilidad en la generación de las células LE, ¿no? Se determina por inmunofluorescencia, inmunoensayos de fase sólida, ¿no? Se han encontrado esos anticuerpos antihistona no solamente en lupus inducidas por droga, ¿no? Donde se prevalece en mayor proporción, sino también en LES, ¿no? Sistémico, ¿no? En lupus sistémico en un 30% de los casos, y también en artritis reumatoidea. El antihistona 1, ¿no? Es un marcador sensible, 45%, y altamente específico para LES también, ¿no? Adicionalmente, este es altamente específico y sensible para la actividad de LES e incluso pues sugiere su uso paralelo con el anticuerpos contra el DNA para monitoreo serológico de la actividad del LES. Cuando hablamos, ¿no? De lupus inducido por droga, no es como el LES, ¿no? Que existen pues pruebas, podríamos considerarlo definitivas, ¿no? Para hacer su diagnóstico, ¿no? Como el anti-DNA o como el anti-Smith. Aquí no existe un marcador, ¿no? Definitivo. El gol estándar para poder diagnosticar, ¿no? Lupus inducido a droga es la resolución del cuadro clínico tras la suspensión o tras el retiro del fármaco que me haya hecho pensar que haya sido el causante de lupus asociados a drogas, ¿no? El hallazgo, ¿no? De historia de un mes de toma de medicación, ¿no? Es importante. El ANCA puede ser variable, los antihistonas pueden ser positivas, el DNA del cadena es negativa. Y otro parámetro que yo debo de considerar es que si la recidiva clínica de los síntomas al suspender el fármaco, ¿no? A pesar, ¿no? De que el ANA es positivo por más tiempo. Bien, aquí les muestro una imagen donde se presentan, ¿no? Todos estos marcadores que uno solicita, tanto en la identificación de LES, ¿no? O en la identificación de lupus inducidos a fármacos, ¿no? Y las diferentes metodologías que usualmente utilizan los laboratorios y los tipos de muestras que se utilizan, ¿no? Nos podemos dar cuenta en la mayoría, ¿no? De casos, ya sea por métodos de inmunofluorescencia indirecta o ya sea por métodos de ELISA, el tipo de muestra que se utiliza es el suero, ¿no? Yo no necesito recolectar la muestra en un tubo con anticoagulante, ¿no? Caso muy diferente es cuando yo estoy buscando estos marcadores, ¿no? Antifosfolipídicos, ¿no? Como es el anticoagulante lúpico, ¿no? Donde yo sí, ¿no? Para su identificación voy a requerir del plasma citratado, ¿no? Ese tubo azul que utilizo para las pruebas de coagulación van a ser los indicados para la identificación del anticoagulante lúpico. Bien, y eso es todo, chicos. No sé si hay alguna consulta.